Y estamos ahora con Pancho Olivera, pero no en la calidad de columnista habitual de nuestro programa, sino que hoy vino como autor de una nueva obra que está en las librerías, junto con nuestro amigo Diego Cabot. Se llama Los platos rotos y es una, como ellos dicen, memoria y balance del Estado kirchnerista. Diego, ustedes publicaron en el año 2007 Hablen con Julio. Exactamente, sí, ya hace tiempo, ¿no? Mirá vos, todavía era el último año de Néstor. Y principios del gobierno de Cristina. En aquel momento la idea fue, nosotros a través de De Vido, o de la figura de De Vido, que en ese momento era el ministro, por así decirlo, más importante del gobierno, tratamos de contar un poco, o nos encontramos en realidad, porque termina siendo una crónica del kirchnerismo más que una biografía de De Vido, cómo se manejaba el kirchnerismo en ese momento. Ya se habrá pasado tiempo que De Vido era un ministro relevante. Claro, iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué será de la vida de De Vido? Sí. Bueno, De Vido, digamos, todavía sigue en aplastado gabinete, ¿no? por Kicillof, ¿no? Ojo que De Vido y Tomada son los ministros más longevos, casi diría, siempre, sí, de la historia de la Argentina. Se convirtió en una especie de lo que era Cameron para De Vido, ahora De Vido es a Cristina, exactamente. Es el Cameron de Kicillof. Ahora, el libro cuenta algo paradójico, que es que tal vez en la instancia más estatista de la historia argentina reciente se produjo la destrucción del Estado. Exactamente. Pero además de eso, Los platos rotos, cuya imagen vamos a mostrar ahora, cuenta algunas anécdotas muy interesantes o algunos episodios muy interesantes de la historia íntima del kirchnerismo. Y a mí me interesó principalmente uno, no solamente por el valor informativo, sino por la idea que hay detrás de ese episodio, que es qué sintieron el grupo íntimo que está en la sala de máquinas del gobierno cuando murió Néstor. Claro. Bueno, nosotros empezamos contando la muerte de Néstor, no por casualidad, sino porque consideramos que eso fue el nacimiento del kirchnerismo tal como es hoy. Eso generó un shock, primero perplejidad, parecía que Cristina no iba a saber cómo manejar los hilos del Estado, de repente sorprende, y nosotros consideramos, hablando con gente de su círculo íntimo, que ella realmente... ¿Cómo fue esa noche? Bueno, ella descubre, perdóname, ella se emancipa del gobierno de su marido en esa noche. Por eso es paradójico. A ver, ¿cómo es? Con vos porque justamente ella descubre que ella puede ser conductora. Hasta ese momento, Néstor, incluso en reuniones con colaboradores o empresarios que nos han contado, la subestimaba a Cristina. Lo que hacía ella era relatar públicamente lo que se decidía en esas reuniones en las que ella no tenía ninguna participación. Ponía la música, digamos, de una letra que escribía otro. Entonces, ahí se pasa a un gobierno que venía de ser pragmático, clásico, feudal, manejado por una especie de intendente de todo el país, a algo mucho más ideologizado, doctrinario e irracional. Y eso es el paradójicamente irracional. Exactamente, y ese es el kirchnerismo tal como se lo conoce. Bueno, de gran rendimiento electoral en 2011 y de pésimo rendimiento económico en los 4 años subsiguientes. Claro, alguien nos decía en algún momento, cuando nos topamos con el libro, a propósito de las elecciones de 2011, decía, nosotros no le supimos decir a la sociedad, o hacer entender a la sociedad, que Cristina gobernaba 4 años, hacía 4 años que gobernaba, ¿no? Entonces, como que se tomó que Cristina, la sociedad tomó, o el electorado, que Cristina había empezado a gobernar en el 2011, y la acompañó con el voto, más allá de por ser obviamente la viuda y demás, la acompañó por el voto con esta suerte así de luna de miel que tienen los gobernantes al principio de sus mandatos, ¿no? Ahora, es increíble. Esa primera noche de viuda, sí, ¿cómo fue? Ella estaba choqueada, obviamente. Nadie se animaba a entrar a ese cuarto donde estaba ella con el cuerpo de su marido. Nosotros tratamos de contarlo de una manera respetuosa, porque es realmente... ¿Estamos hablando de Santa Cruz o ya de Buenos Aires? No, de allá de Calafate, sí, exactamente. De Santa Cruz. Nadie se anima a romper ese círculo. De repente sube un secretario y se produce... Él cuando muere se golpea, ella... Él se cae, claro. Hay un eslabón perdido en esa historia, que es que ella aparentemente lo sube a la cama. Nadie sabe de dónde sacó las fuerzas. Puede ser hasta una metáfora de la fuerza que sacó después para recuperarse. Pero ahí empieza todo. Y lo interesante de esto... Hay un secretario, decís, que se acerca. Que se acerca, doctora, necesitamos, bueno, empezar a convocar a la gente, a llamar, hay que armar el velorio. Y ella dice, déjeme una noche con él. Déjeme pasar una noche más con él, ¿no? Sí.
hasta ese momento nadie reaccionaba. En un momento, incluso cuando están haciendo reanimación, uno de los médicos le tapa la cara, ya dándolo porque se había ido, y ella se enoja. O sea que hay que estar en ese momento, empiezan a llegar funcionarios, y ahí empieza, y hay un personaje que es clave en esta historia, que es Javier Grossman, que es el escenógrafo que viene del Frepaso, que es la persona que arma todo, ordena de alguna manera, ¿no? ¿A quién se le ocurre llamar un escenógrafo en ese ¿Él momento? no había trabajado todavía para el gobierno? Él había hecho el Bicentenario. Bicentenario. El Bicentenario, claro. Exactamente. Sí. Que había sido un éxito total, Sí. para el que se tuvo que pelear con Jorge Cosia, secretario de Cultura. Entonces, ese éxito le permite a Grossman, casi por default, porque no había, imagínate en ese momento de desconcierto, no había quien se encargara. Claro, toda la coreografía de la plaza con la fila serpenteando, larga. Y ella al lado del... Sí. Ahí Sí. tenés una masa crítica que se había acercado al kirchnerismo y que hasta ese momento lo había visto con desdén, que es todo un progresismo mucho más irracional que el peronismo clásico que venía acompañando hasta entonces. Por eso contamos también la noche del no de Cobos, en que Néstor propone irse del poder y no saben cómo hacer entre Zanini y Alberto Fernández para frenarlos. Y la convence. Al principio la presidenta no está convencida y después la convence. Esto muestra que el que ganaba hasta la muerte era Néstor. Hay una historia que va de la mano de la historia del Estado o de la historia de la mala praxis, digamos, en relación con el Estado, que es la historia de la corrupción, que ustedes cuentan, digamos, hasta el hartazgo episodios, ¿no? A mí me interesó uno que creo que se conoce poco, que tiene que ver con la distribución de obra pública en términos de vivienda. Sí. Planes de vivienda entre gobernadores amigos y gobernadores que no son amigos, que ustedes ahí se tomaron un trabajo interesante de investigación para ver cómo fue todo eso. Bueno, esto empezó Antes de Sueños Compartidos, ¿no? Sí, mucho antes. Y de Esto ahí el fue, Joclender de esa Etapa historia es Freixo debido. Klender, claro. Exacto. Inicio del kirchnerismo, estamos hablando de 2004-2005, se firma una suerte de acuerdo con todas las provincias y le dicen, bueno, desde ahora en más los fondos para las viviendas van a ir de nación a provincias y las provincias van a ser meras ejecutoras a través del FONAVI, de los famosos Fondos Nacionales de Vivienda y demás, delegaciones locales, van a ser ejecutoras de la obra pública nacional. Algunos intendentes y gobernadores tenían derecho a poner una empresa, me parece, para hacerlo. Claro, bueno, a ver, lo que se firma Una empresa es un Nacen acuerdo. muchas empresas. en ese Claro. momento. Sí, claro. En ese momento, ahí, ese es un Una esquema cosa donde no estuvo... Cepalina. Claro, es un esquema donde no estuvieron las grandes constructoras de las que conocemos así, por así decirlo, el ramillete de empresas más grandes, sino que hay muchas empresas más locales, ¿no? Con mucha vinculación con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales. Lo cierto es que se firma un acuerdo donde se establecen 2 o 3 precios de vivienda según básicamente el costo de la mano de obra, ¿no? Más Sí. caro en el sur, algún precio más o menos estándar en el centro, y un poco también más caro, creo que en Capital y Gran Buenos Aires, una cosa Eso así. determinaba el monto de la devolución. Eso determinaba, digamos así, bueno, una casa en ese momento, por ejemplo, valores promedios en el centro de la ciudad, en el país salía 30.000 pesos. Sí. Entonces empiezan a entregar, pero a los 2 meses, no es que esto sucedió mucho tiempo después, sino a los 2 meses se empiezan a entregar las primeras licitaciones y nosotros nos encontramos con que ya se licitaba en los avisos de los diarios, y ya los montos estaban duplicados en algunos De casos. los diarios locales. Sí, de los diarios locales, Con lo nunca cual diarios no nacionales. tenía Claro, No había posibilidad manera de comparar. constatarlo. exacto. Entonces vos empezás a recorrer los diarios locales y vos tenías un sistema que, por ejemplo, ya en el sur, en la Patagonia, en Santa Cruz puntualmente, la primera licitación prácticamente duplicó el precio del acuerdo que se había firmado hacía 3 o 4 meses. ¿Estamos hablando de qué año? Te estamos hablando de 2004-2005. Ya estaba todo inventado ahí. Claro, no, y ¿acordás el momento de la transversalidad y Sí, demás? sí. Entonces, Sí, empezás a ver que los transversales lograban montos para sus viviendas mucho mayores que los no Colombí, transversales. por ejemplo. Y Colombí, ¿no? el Cuando asume parámetro es San Luis, que mantuvo, digamos, le entregaban, por ejemplo, 100 viviendas para construir, cada una 30.000 pesos. Si veías al lado San Juan, que había un gobierno más amigo, o Mendoza mismo, la Mendoza de Cobos, que por cada vivienda tenía, no me acuerdo el monto ahora, Es pero la conocido provincia- el sobrecosto de Claro, Mendoza y San entonces, Juan. La provincia de Buenos Aires de Felipe Solá en ese la momento la también. provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, o sea, muchos transversales que después terminaron en el kirchnerismo y demás, fueron muy beneficiados con ese esquema que saltaba. O sea, la en muchos transversalidad casos. tenía distintos tipos de pegamento. Pancho, ustedes cuentan otra historia muy interesante, que es
que hubo alguna adulteración en la bajada del cuadro de Videla. Ah, sí, sí. Una gran adulteración. A ver, Una pequeña travesura. Cuando se sabía que Néstor iba a bajar el cuadro, hay un revuelo dentro de las fuerzas porque, empezando porque nadie quería asumir el rol de bajador del cuadro. claro. De hecho, la idea era que lo hiciera una ordenanza. Cuando están caminando, Néstor O y sea que Bendini, no fue muy espontánea. le dice Néstor, general, lo baja usted. Entonces, él dice después que él quiso asumir eso para no comprometer a ningún oficial, pero una semana antes, como se sabía todo esto, alguien se roba los dos cuadros, el que estaba en la galería y el que estaba en el sótano. Una semana antes de, Una semana antes de la ceremonia. de la ceremonia. Entonces hay que hacer a las apuradas una foto de otro cuadro de Videla. Por eso son como el símbolo del símbolo, porque Hubo fue muy que importante. pintar un cuadro ad hoc, No, no. sacaron, tomaron una foto y buscaron una foto vieja que había de Videla, porque ya no lo podían llamar, obviamente, y armaron con otra foto, armaron un cuadro que es el que finalmente se termina por descolgar. Pero Ahora, el cuadro ¿cómo? original, que era un óleo, y una foto posterior, ambos fueron retirados. Lo ¿Quién interesante es los cómo la tiene? rompen, perdóname. Aparecieron después. Y bueno, no te podemos decir Están. todo. Pero ustedes saben quién los tiene. Están. Sí, están. Hay un momento, ¿cómo la rompen? Agarran el cuadro, se suben dos cadetes, empiezan a pisar, hacen trizas el vidrio, lo envuelven como si fuera un diploma y se lo meten en la espalda. Y con eso salen y nadie se dio cuenta y queda el agujero, que era totalmente evidente. Eso Sí. fue cuestión de minutos, ¿no? Dicen que al original le falta un ángulo, así que el que lo vea le tiene que faltar un ángulo. No lo tiene la familia Videla. No sabemos. No se sabe. Muri Kenny. Claro, se repite la historia ahora con un cuadro. Bueno, fantástico, muy interesante. Yo creo que mucha gente va a querer leer esas historias ahora porque son no es solamente una historia del Estado, digamos, es una historia del kirchnerismo a propósito de la historia del Estado. Sí, totalmente. Es también una crónica, por así decirlo, una forma de gobernar que nosotros la tratamos de retratar a través de anécdotas, a través de datos y a través de alguna Perdóname, investigación. porque justamente actos simbólicos como este, como el de Videla, le dan un gran aire político al gobierno. Todo ese progresismo que decimos que se acercó apoya irremediablemente, Sí, sí, lo define. incondicionalmente. Muchas gracias.